Muy buenas a todos y a todas. Esta mañana hemos tenido problemas técnicos justo en mitad del directo y realmente no hemos podido ver lo más importante de lo que queríamos tratar el día de hoy. La incertidumbre sigue estando presente en los mercados financieros. Los inversores no están tomando decisiones. Es igual que el señor Trump durante el mes de abril empezara la guerra comercial con las amenazas a unos aranceles estratosféricos. Es igual que ahora hayan mantenido ciertas conversaciones con China y hayan decidido de alguna manera dejar unos aranceles altísimos todavía durante 90 días mientras intentan negociar alguna posible solución de salida. Todo es un poco un sinsentido, y esto es lo que realmente ve el inversor. El inversor está viendo muchas más cosas. Está viendo también que estamos en una situación de mercado que hace aproximadamente 4 o 5 meses parecía que la subida, el movimiento alcista no tenía fin. Todo se aceleraba de una forma importante y subía. Y ahora que ha tenido tiempo de sentarse y de mirar realmente los gráficos, se ha dado cuenta que es un poco un sinsentido. Ya no por la guerra comercial, ya no por el ruido de mercado, es un poco un sinsentido intentar comprar en estas zonas tan elevadas. Incluso algunos que estaban haciendo compras de un tipo de inversión que decían novedosa, que se llamaba de momentum, que era cuestión de volver a comprar cada vez que me hacía un nuevo máximo histórico. Obviamente muchos han perdido grandísimas cantidades con los movimientos bajistas que tuvimos. Y los que no lo perdieron todo, ahora se lo piensan 3 veces antes de hacer estas técnicas que teóricamente eran nuevas o novedosas. De toda la vida, la inversión ha sido igual. ¿Cómo funciona la bolsa? Comprar muy barato para vender muy caro. Este es el funcionamiento de la bolsa y hay que vender cuando está muy caro. ¿Para qué? Para esperar pacientemente que vuelva a bajar de una forma importante, obviamente no en un día, ni en un mes, ni en 6 meses, sino en algunos años, y cuando realmente vuelva a estar en una oportunidad clara de compra, poder volver a comprar para permanecer de nuevo 10, 12, 15 años dentro del mercado. Esto es el mercado, esto es cómo funciona la bolsa. Y esto no va a cambiar ni ahora ni posiblemente nunca. Venga, vamos a ver pues qué es todo lo que queríamos ver en el día de hoy. Venga, vamos a pasar a ver directamente ya una serie de gráficos porque es importante y además voy a explicar por qué realmente es importante. Venga, fijaros bien. Si vemos el gráfico, por ejemplo, del DAX, vemos cómo en una serie de movimientos claros de subida llegamos a la zona prácticamente de los 26.500 aproximadamente, ¿eh? Después estábamos haciendo ya una corrección. Fijaros, estamos haciendo una corrección desde el mes de marzo, cuando realmente la guerra la tenían en el continente americano, cuando Trump solo se estaba poniendo con México y con Canadá, ahora pongo, ahora saco, ahora pongo, ahora saco, se estaba pegando tiros en el pie, porque muchas de las empresas americanas precisamente tienen precisamente la manufactura o tienen su fabricación de piezas fuera en México y algunas también en Canadá, para luego acabar de montar el producto dentro de Estados Unidos. Por lo tanto, realmente demostró en aquel momento la legislación Trump que no tenían ni idea de lo que estaban haciendo. Tenían una idea general, pero no se habían preocupado en ver y en estudiar. Realmente era una situación un poco caótica. Ahora pongo un 25%, ahora lo saco, y que tuvieran que llamar los 3 grandes fabricantes de vehículos en Estados Unidos y decir tú mismo, o nos sacas los aranceles con nuestras propias fábricas que tenemos fuera del país, o antes de final de año tenemos que presentar concurso liquidativo. Y nos vamos a quedar sin fabricantes en Estados Unidos de automóviles. Por lo tanto, lo volvió a sacar y luego lo volvió a poner, pero todos los fabricantes americanos que están produciendo en México, Canadá, que resulta que es el porcentaje más alto
de todo lo que se está produciendo, le sacó los aranceles. Por lo tanto, esto es lo que estaba ocurriendo, que no afectaba en nada a lo que era el mercado alemán, no afectaba en nada en Europa. Se empezaba a hablar, pero no había ninguna afectación. Luego, en el mes de abril, sí que realmente generó ruido. Obviamente que generó ruido. Hubo altísima volatilidad, sobre todo con la presentación de aranceles contra todo el mundo. No se dejó ni un solo país al que no pudiera aranceles. Bueno, igual sí, alguno. Pero básicamente a todo el mundo ponía aranceles. Es difícil que el ruido quede plasmado en un gráfico de semanal. La vez que salió elegido presidente contra Hillary Clinton, que fue una auténtica sorpresa, era cuando el precio del DAX, por ejemplo, estaba mucho más abajo, en la zona de los 10.000 y pico, realmente no quedó reflejado de una forma tan clara como esta situación que se ha generado dentro de un gráfico semanal, ¿vale? ¿Qué ocurrió? Automáticamente llegamos a la zona de Genial. Fijaros como el técnico siempre funciona y funciona bien. Y tuvimos un rebote, y si lo vemos en este gráfico, el rebote parece espectacular. ¿Por qué? Porque tenemos unas velas con unos recorridos increíbles, extraordinarios. Fijaros la medida de todas las velas, todo lo que estamos viendo prácticamente desde el año 24, y fijaros esta vela en concreto, la vela precisamente de 21 de abril del año, la que empezaba la semana del 21 de abril. Por lo tanto, unas velas realmente extraordinarias, ¿vale? ¿Qué ocurre si yo ahora utilizo algún indicador que me dé una información mucho más concreta? Fijaros bien, porque lo que ocurre es que yo veo que tengo crecimiento con fuerza normal, fuerza de demanda, hay más gente que quiere comprar que la que quiere vender, y esto es lo que origina la subida de precio, corrección, impulso, corrección, y luego aquí tengo un nuevo impulso y una nueva corrección. Esta zona aproximadamente entre los 19.000 le costó claramente de romper, porque aquí se convirtió en una clara resistencia, cogió fuerza, de nuevo resistencia, cogió más fuerza, de nuevo resistencia, y solo a la cuarta consiguió superarla, y luego empezó a actuar toda esta zona de fuerte soporte. Y precisamente cuando ya encontró soportes claros y contundentes es cuando tuvimos un movimiento realmente importante. Desde el 18 de noviembre, estoy hablando del DAX, no estoy hablando de renta variable americana. Hoy me ha dado por la renta variable europea, porque quizá al estar un poco más apartados del ruido, nos indica de una forma bastante más clara qué está pasando en los mercados, ¿vale? A partir de aquí tenemos un movimiento de nuevo con gran fuerza de demanda, y el precio sube hasta la zona mencionada, ¿vale? ¿Qué ha ocurrido cuando el precio baja y rebota? Hombre, que en la bajada desaparezca la fuerza es completamente normal. Incluso, fijaros, fue tan rápido que no dio ni a tiempo a un cambio de secuencia. Estos movimientos tan espectaculares de bajada todavía son con velas de color de secuencia alcista. Lo que ya no es normal es lo que ocurre a continuación, ¿vale? Que estas velas sean sin fuerza, completamente dentro de lo lógico. Incluso que esta vela tan importante, la que rompe la zona de corrección, sea sin fuerza, ya no es tan lógico, pero bueno, alguna vez ha ocurrido. No, tampoco es tan anormal. Lo que sí que es muy anormal es que a partir de aquí, fijaros, de una distancia 22.400, cuando la zona de corrección está en 21.800 aproximadamente, 600 puntos más abajo, aquí no entre fuerza. Esto no es normal. Y fijaros que no es una vela, no es solo la semana de final de abril, ni siquiera la semana de 1 de mayo, la primera semana de mayo completa, sino que desde aquí seguimos claramente el movimiento hasta esta semana, que obviamente no sabemos cómo acabará esta vela. Hoy solo es miércoles. Hemos hecho un movimiento realmente espectacular sin ningún tipo de fuerza en el mercado. ¿Y esto por qué ha sido así? Porque los inversores no están comprando. Entonces, ¿por qué sube? Bueno, puede haber habido compras interesadas directamente en contratos para que luego hubiera coberturas en mercado, pero realmente varias acciones, estamos hablando de un programa, no estoy haciendo un análisis de mercado porque sí, estamos hablando de un programa que se llama Activos Calientes.
Aquí lo que hacemos es analizar una serie de acciones para poder hacer operativa con acciones con derivados, o cuando ya supera una serie de zonas, tener una buena entrada en una zona ya de alta probabilidad como acciones a contado. Recordemos que IG es el número 1 del mundo en productos derivados, concretamente en activos CFD o activos barrera o productos cotizados, todo de mercado OTC, exactamente igual que los pares Forex, ¿vale? Pero que además es un broker que está creciendo y que en un futuro más o menos inmediato o más o menos lejano también va a incorporar la posibilidad de compra a contado. Por lo tanto, cuando hacemos este programa, ya adelantándonos un poco a lo que puede venir, pero para que se entienda muchísimo mejor qué es la operativa con acciones, vemos de momento las dos oportunidades, ¿vale? ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que un montón de acciones, que es lo que vamos a ver ahora, de mercado alemán sobre todo, no ha habido manera de que ni siquiera nos dieran una señal clara para entrar. No ha habido validaciones. ¿Y cómo puede ser que el DAX haya subido de esta manera tantísimos miles de puntos? No, porque es que realmente de 18.008 a 24.000 prácticamente. No ha llegado a 24, pero ha llegado relativamente cerca. Por lo tanto, fijaros, más de 6.023, más de 5.000 puntos. ¿Cómo puede ser que haya subido más de 5.000 puntos? Además, en muy poco tiempo, 1, 2, 3, 4, en 5 semanas solo. Y en cambio, en estas 5 semanas, hace ya prácticamente 2 meses, que estas acciones estaban a punto de compra, están en una muy buena oportunidad. No ha habido ni una sola señal para poder entrar. No ha habido ninguna validación para entrar al mercado. Porque los inversores siguen estando en situación de máxima incertidumbre. Sí que es verdad que los que no salieron, tenemos que entender cómo es el mercado. Solo entendiendo cómo es el mercado, luego se entiende todo lo que ocurre y se entiende qué tipo de decisiones tengo que tomar y cómo y cuándo las tengo que tomar. Hay un grupo de actores en el mercado que son inversores, que no les preocupa nada. Es más, muchos de ellos ni siquiera abren un gráfico en su vida. Ellos son accionistas, directamente accionistas de una compañía. ¿Y qué ocurre? Ellos van comprando de forma periódica. Es la famosa forma de invertir, donde cada año reparto mis ahorros en un portfolio, en una cartera de acciones que me he hecho. ¿Y qué ocurre? Que como compro cada año, hay momentos que compro muy bajo, que es una muy buena oportunidad. Al año siguiente compro un poco más arriba, al otro año un poco más arriba. Luego compro ya en una zona media. Luego acabo comprando algunos años, 2, 3 consecutivos, igual en zona de máximos. Pero luego, como el precio sigue bajando, yo sigo comprando cada año. Vuelvo a comprar en zona media y vuelvo a comprar en zona de muy buena oportunidad. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Como esto lo sé, no tiene ningún sentido que me mire nunca ningún gráfico, porque voy a estar 20, 25 años comprando las mismas acciones. Por lo tanto, como voy a comprar en diferentes situaciones de mercado, voy a hacer una promediación que a largo plazo siempre me sale bien. Puede haber una gran corrección y el mercado puede caer un 60, un 70%. Muy bien. ¿Y cuántos años estará corrigiendo? Puede estar 4 o 5 años. Muy bien. Y luego, empezará un nuevo impulso. Vale, o sea que dentro de 10 años resulta que volverá de nuevo a estar en zonas altas por encima de mi zona promedio. Y yo esta inversión la hago solo para el dividendo. Porque soy accionista de estas empresas y lo que lo hago es para tener una rentabilidad por los dividendos. No me preocupa absolutamente nada los movimientos especulativos, ni a favor ni en contra. Hay una parte muy importante del mercado que es así. ¿El capital, la gran parte del capital es así? No. La gran parte del capital no es así. La gran parte del capital, que son precisamente los profesionales, los institucionales, estos sí que buscan, por un lado, el dividendo y, por otro lado, claramente, buscan la especulación, el movimiento especulativo. Y estos son los que, cuando están en zonas muy altas, salen y saben esperar para volver a comprar en zonas bajas.
¿Por qué? Porque añaden al beneficio del dividendo, añaden el beneficio especulativo. Y aquí ahora es cuando se entiende el por qué Warren Buffett, antes de retirarse definitivamente, la última acción que hizo fue desinvertirse de un montón de compañías, porque preveía o prevé que haya un movimiento correctivo importante. Y precisamente ir a liquidez y tener liquidez, o sea, tener liquidez es tener comprados bonos de renta fija, corporativos, tesoro, institucionales, municipales, bonos de renta fija, para mantener la liquidez y que en el momento que haya una muy buena oportunidad pueda comprar muchas más acciones de muchas más empresas, porque los precios de estas acciones o la valoración de estas acciones habrá bajado mucho. Esto es imprescindible de entender si queréis operar los mercados financieros, si queréis operar con acciones. Hay que conocer estas dinámicas perfectamente, porque me van a afectar. Hasta ahora, ¿qué ha ocurrido? Fijaros bien, hasta ahora que hemos tenido años, no estamos hablando de meses, sino de años y años y años, que venimos subiendo, constantemente, nunca nos hemos tenido que preocupar de este hecho. ¿Por qué? Porque, muy bien, estábamos a punto de entrar en una acción y, por ejemplo, era un momento correctivo y nos teníamos que esperar 2, 3, 4 semanas porque como el índice de referencia o los índices de referencia de esta acción, a veces hay acciones que están en más de un índice, por lo tanto, los índices de referencia de esta acción estaban haciendo una corrección, nos esperábamos estas 2, 3, 4 semanas de más y luego a las X semanas era cuando podíamos entrar a mercado. Y no ocurría absolutamente nada. Iba todo según lo previsto. Si yo era un trader de contado, por ejemplo, o un trader profesional, hacía la entrada en el momento que el índice de referencia también rebotaba en la zona de corrección, y esto normalmente era lo que me ayudaba a confirmar tener un movimiento unidireccional a mi favor. A veces llegaba hasta la zona escogida como zona objetivo y nos daba una importante rentabilidad que luego, como eran acciones o son acciones con derivados, podemos multiplicar por el apalancamiento, por 5, por 6, ¿vale? Y en otras ocasiones se quedaba justito por lo que fuera, porque tardaba más de la cuenta, por los motivos que fuera, y nos hacía salir un poco antes, con lo cual solo ganábamos la mitad de lo esperado. ¿Vale? Pero esto era completamente normal mientras el mercado estaba claramente alcista. Si yo en el índice de referencia tenía fuerza de demanda, tenía fuerza alcista, era muy fácil operar acciones. Sobre todo a contado. Para operarlas ya con derivados se precisa de muchísima más experiencia operando para ver y para entender cada movimiento y poder adelantarme a una situación que sea contraria a mis intereses. ¿Vale? Pero ahora estamos en una situación donde esto no ocurre y de esto tenemos que ser conscientes. ¿Qué estoy intentando decir? Pues que como siempre hay que tener todo en cuenta a la hora de operar un mercado. Siempre es igual. No quiere decir que no podamos operar mientras hay incertidumbre o que no podamos operar cuando haya un movimiento impulsivo bajista, ni mucho menos. Obviamente que en el momento que tenga el impulso bajista no voy a comprar ninguna acción, pero cuando hace un impulso, un poco lo de aquí, solo que aquí es una situación irregular, por decirlo de una manera suave, lo que está ocurriendo, hay algo que está generando mucha incertidumbre, por lo tanto es una situación irregular, pero fijaros bien, en el momento que hace una corrección, cuando luego vuelve a hacer un nuevo impulso, vuelve a entrar la fuerza. Por lo tanto, cuando haya impulsos importantes que van a durar posiblemente semanas o incluso meses, recordad que el precio siempre se mueve igual. Impulso, corrección, impulso, corrección, impulso, corrección. Cada vez que yo tenga una corrección, aunque sea menor hacia arriba, muy posiblemente voy a poder seguir operando todo lo que es trader con derivados.
¿Por qué? Porque estas empresas que ya han llegado a hacer una situación, ahora vamos a ver empresas, importante del 60-70% de corrección, que ya han marcado claramente suelo y que ya me han dado una validación para salir hacia arriba, obviamente en el momento que el mercado me acompañe, voy a poder operar con este tipo de empresas. Pero voy a tener que estar pendiente de esto. No va a ser tan fácil. Era mucho más fácil cuando el mercado era claramente alcista. Si el mercado ahora, no digo que sea ahora, pero cuando el mercado, recordad, esto es formación, cuando el mercado deja de ser alcista y va a hacer una corrección mayor, ¿qué ocurrirá? Que vamos a tener toda una serie de movimientos, ¿vale? Si ahora tenemos movimientos de este tipo, de impulso, corrección, impulso, etcétera, en el momento que el mercado gire para hacer una corrección mayor, no menor, no de un 10%, no, una corrección mayor, pongamos ahora que cuando llega a la zona, por ejemplo, de aquí de los 24.500, si es que llega, luego resulta que tengo un movimiento ya que me hace hacia abajo y luego hacia arriba, y luego me hace importante hacia abajo y luego me hace hacia arriba, y luego me vuelve a hacer más importante hacia abajo, y fijaros bien, porque lo que viene a continuación luego va a ser un movimiento de un hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. ¿Para qué? Para posteriormente, esta es la estructura que tenéis que aprender, volver a ser hacia abajo. Por lo tanto, cada vez que yo tenga un tramo claro de este tipo, con una validación estructural aquí, que sé que me va a enviar un tramo hacia arriba que puede durar un mes y medio, yo es cuando voy a tener ya preparadas todas mis carpetas con todas las acciones que estén en el punto de validación. Porque muy posiblemente van a validar y me van a dar la posibilidad de trade en este tipo de situaciones. Y en cambio, para un trader de contado, para un inversor que es trader de contado, que tiene mucho conocimiento técnico y lo que intenta no es comprar para permanecer 5, 8, 10, 12, 15 años, sino que lo que intenta es comprar para estar 8 meses, un año y medio, obviamente este tipo de inversor va a necesitar esperar este tipo de situación para tener un periodo mucho más largo, mucho más importante para intentar hacer sus operaciones. Las operaciones van a subir aunque esté haciendo una corrección. Vamos a ver ya, como he dicho, acciones. Venga, vamos a ver de una forma además bastante rápida unas cuantas empresas de estas precisamente del mercado alemán que deberían de habernos dado ya una entrada clara con el movimiento que ha hecho el índice y que sin embargo, por lo que acabo de explicar, no ha sido así. Vemos Zalando que hace ya un mes, 2 meses, es el tercer mes que está aquí haciendo pullback en la zona de Genial Line. 3 meses. Recordad que solo ha estado un mes y medio o algo menos de un mes y medio el precio para subir estos 5.000 puntos. Y en cambio, en este mes y medio, miráis, podéis ver perfectamente cómo la acción no ha tenido ninguna situación clara de validación para entrar a mercado. ¿Vale? Vemos como sí que lo operamos en su momento, este recorrido que podéis ver aquí entre la zona de color verde y la zona de color verde es cuando le sacamos prácticamente en 2 operaciones, creo que fueron 21 y 14, un 25% multiplicado por el apalancamiento, por lo tanto le sacamos un muy buen dinero en su momento cuando lo operamos como trader con derivados, con acciones con derivados, complejo, complicado, fijaros que aquí nos sacó y el que no salía rápidamente donde tenía que salir dejaba de ganar una parte importante de lo que era en curso, ¿vale? Pero ahora que está en una situación perfecta, repito, hace 3 meses que podía haber ya, que rebotó, por lo tanto que podía haber empezado el recorrido para venir a buscar la zona de los 63, no se ha movido de sitio. Otra empresa también de este tipo, vamos a ver que también está por la parte superior, también como lo que podemos denominar empresa de
de contado, ¿vale? Operativa de contado, no con derivados. Fijaros aquí, parece que sí, ¿no? Que ha rebotado por fin, que ha hecho un pullback en esta vela de aquí, encima de la zona de Genial Line, que era lo que veníamos esperando. Aquí no ha habido pullback, aquí volvimos a caer, aquí tampoco hubo pullback, volvimos a caer. Vengo de una secuencia muy clara, de mínimos más altos, por lo tanto este pullback tenía su precio, valía su precio en oro. Fue precisamente el mes de abril cuando ocurrió esto, cuando estaba cayendo y de forma importante el índice. Por lo tanto, con el nuevo salto dices, bueno, aquí sí, y es más, fijaros qué hueco dejó. Fijaros cuando bajamos a gráfico semanal, que lo que esperamos siempre, cuando yo tengo la validación en mensual, espero la primera vela verde oscura en semanal para entrar al mercado. ¿Y qué es exactamente lo que ha ocurrido? Fijaros bien. Hemos tenido una evolución, ni una sola vela verde, ni una sola vela de entrada de fuerza clara. ¿Y qué ha ocurrido? Pues fijaros además, pluma por arriba, ha llegado a esta zona, que era una zona importante, y fijaros como rebote. Precisamente esta era la zona esperable para entrar a mercado, en la zona en la que estamos, y resulta que no tenemos ninguna entrada, porque no ha dado ni una sola vela de color verde oscuro, que es la que me permite entrar buscando una secuencia que en una serie de semanas ya me den un amplio margen de maniobra para poder seguir en el trade. ¿Vale? ¿Hay más empresas? Hay más empresas. Vamos a buscar ahora, por ejemplo, Volkswagen. ¿Qué ha ocurrido exactamente con Volkswagen? Fijaros aquí, esto sí que es para operar con acciones con derivados, con acciones con apalancamiento, con las barreras, con las turbo, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? No acaba de darme la entrada. Fijaros que ha hecho este movimiento. Sí que tengo una posible validación estructural que no me sirve de nada porque es muy alta. Por lo tanto, si tengo que operar este tramo, tiene que ser desde aquí hasta esta zona de aquí, teniendo en cuenta que voy a tener también la cinta azul de gráfico mensual, que va a tener algo que decir cuando yo estoy dentro del trade. Es complicado, por esto digo que hace falta experiencia hacer este tipo de operativa. Es donde más dinero se puede ganar de todos los mercados financieros. No hay ningún otro producto que te pueda dar más beneficios que este. Todos los traders profesionales es lo que operan. Lo que pasa es que también en un solo día es muy probable que puedas llegar a perder el 50, el 60 o el 70% o incluso el 100% de todo el dinero que has invertido en una acción determinada. ¿Por qué? Porque si tengo un movimiento, fijaros, este movimiento de aquí, de alta volatilidad, de muchos puntos en dirección contraria, y te coge que acabas de entrar prácticamente en el mercado, la pérdida también se multiplica por el apalancamiento y la pérdida es extraordinaria, ¿vale? Por lo tanto, hay que formarse mucho, tener mucha paciencia y aprender mucho y probar mucho en demo hasta estar seguro de saber hacer paso por paso. Aquí lo explicamos cada miércoles. ¿Qué es lo que hay que hacer? Yo tengo que definir el camino que espero que me haga en diario y mientras vaya haciendo lo que espero, ningún problema. Aún así, a veces hay problemas, como cuando se retiró la OPA de Grifols, por ejemplo, y alguna otra empresa. Pero esto es el mercado, sencillamente, ¿vale? Por lo tanto, esta es la información. Tampoco no tenemos ninguna entrada porque tenemos que romper esta zona. Y ha llegado a esta zona y si lo vemos, vamos a verlo ahora en gráficos menores, vamos a verlo directamente, por ejemplo, en diario. Aquí lo podemos ver ya de una forma mucho más clara. Fijaros que no ha habido evolución, ha habido saltos. O sea, un día abre y no se mueve de sitio, otro día abre y prácticamente no se mueve de sitio. Y esta que es la vela que debería de romper, pero viendo la evolución desde aquí, obviamente lo más prudente era esperar, ¿vale? Esta vela roja, esta zona roja no es para salir, es para llegar hasta esta zona de aquí. Es sencillamente para marcar una zona de peligro. ¿Qué es lo que estamos buscando con Volkswagen? Volkswagen ya nos sacó, Volkswagen ya estábamos haciendo un trade y ahora estamos buscando ya solo un 15%. ¿Qué ocurrió con Volkswagen? Habíamos entrado mucho mejor, habíamos entrado precisamente en esta zona de aquí, no nos acabó de sacar en todo este conglomerado. Fijaros bien
bien de movimientos que hubo aquí. Aquí era la entrada que se hizo a nivel de grupo, por ejemplo, a nivel de comunidad, y esperábamos que llegara más arriba, que llegara un poco más arriba, aproximadamente dentro de esta zona. No, esperábamos que llegara un poco más arriba de esta zona, no llegó y automáticamente se giró y nos sacó del mercado. ¿Qué ocurrió? Salimos del mercado. Claro, no con el dinero, fijaros, en el momento que entramos ya llevábamos una cantidad importante. Es para los que sois nuevos, para que entendáis. Llevábamos ya un 13% y estábamos buscando un 16%, me acuerdo bien. Por lo tanto, veníamos a buscar esta zona de aquí, ¿vale? ¿Qué ocurrió? Hizo esta pluma, volvimos hacia atrás y cuando pensábamos que solo era una corrección para volver a atacar y llegar a nuestra zona objetivo, aquí tuvimos un movimiento fuerte bajista que ya directamente, aquí no, pero aquí nos sacó del mercado, ¿vale? En la primera vela aún aguantamos, la segunda vela por debajo de la zona de corrección, que además era también primera por debajo de Genial Line, salimos. ¿Con qué? Con un 0,78 de beneficio, completamente neutros. No, porque mira, multiplicado por 6 nos dio un 5%, completamente neutro. ¿Vale? Por lo tanto, y fijaros el movimiento bajista, por lo tanto, ahora, aunque sea menor, este 14-15% por apalancamiento, es también teóricamente apetitoso. ¿Y cuál es el problema? Este es el problema. Que durante precisamente, y ahora estoy hablando de días, pero fijaros que estamos hablando prácticamente la subida, o sea, toda la zona de subida es esto que estáis viendo aquí. La subida del índice de una forma tan extraordinaria es toda esta zona que estáis viendo de aquí. Mucho hueco, mucho agujero, muchísimo doji, muchísima indecisión. No hay. O sea, cuando yo no lo veo claro, obviamente, si no lo tengo claro, no entro a mercado. Es tan fácil como esto. Entrar en mercado en una zona tan complicada donde el apalancamiento me va a multiplicar por 6, tanto el posible beneficio como la posible pérdida, obviamente que lo tengo que ver muy, muy claro. Y si veo cosas anómalas o extrañas, no me da confianza. ¿Qué otra empresa tenemos también en una situación? Venga, vamos a pasarlo de nuevo a gráfico mensual. ¿Qué otra empresa tenemos también en una situación bastante parecida? Bayer. Bayer, que también estuvimos ya a punto en su momento de entrar. Fijaros, así se entiende, así vamos haciendo algo de formación también, ¿vale? Cuando estábamos haciendo este movimiento, aquí estábamos buscando entrada y faltó muy poco para que nos diera una entrada. ¿Dónde íbamos? Veníamos a buscar esta zona de aquí. Era un trade espectacular, lo que hace siempre. Cuando el recorrido es muy largo y puedes ganar mucho, claro, cuando tienes un 40%, multiplicado por 6 es un 240%. Claro, esto hace que la avaricia muchas veces hace tomar decisiones completamente erróneas y entrar un día antes de cuando hay que entrar o entrar sin esperar que me acabe de validar, ¿vale? Entonces no nos dio entrada y fijaros lo que ocurrió, rebotó y es lo normal. Fijaros que siempre es igual. Yo vengo, impulso, corrección mayor y otra vez. Y aquí exactamente igual. Por lo tanto, esta zona de aquí que vino a corregir para hacer un nuevo impulso y bajar mucho más abajo, ¿vale? Y ahora, ¿dónde estamos exactamente ahora? Fijaros porque es curioso. Este mes y medio que el índice de referencia ha estado subiendo y no bajando, o sea, no retrocediendo, sino subiendo de una forma que parecía que no había un mañana, que seguramente ha inducido a mucha gente que no tiene la preparación y la formación adecuada a comprar. Fijaros lo que ha hecho la acción de nuevo. Venimos de una zona de mínimo, que obviamente ya no podíamos entrar, no podemos entrar en esta zona, pero quería enseñaros precisamente el movimiento que ha hecho la acción. En un mes, hace un mes y medio que hemos tenido un movimiento en el índice de referencia. En cambio, fijaros que aquí, en este mes, lo que ha ocurrido es que el precio parecía que intentaba y fijaros cómo ha vuelto a bajar. Y ahora estoy en la parte baja. ¿Vale? ¿Y quiere decir que se va a ir otra vez más para abajo? Espero y creo que no, ¿vale? Por lo tanto, lo que hay que hacer aquí ahora es marcar aquí hasta aquí. Y muy probablemente, como es renta variable,
va a llegar a la zona entre el 61 y el 76 y posiblemente esta zona esperable sea la zona donde tengamos un rebote. Sí, será perfecto, ¿eh? Si nos acompaña, será una de las acciones que posiblemente le vamos a poder sacar un importante rendimiento. ¿Por qué? Fijaros, porque estoy en gráfico mensual todavía. Por lo tanto, si ahora en la zona esta tengo una situación de rebote, no lo tuve aquí, ¿eh? Yo lo esperaba y no fue así. Fijaros que aquí vino a ser un mínimo más bajo que el anterior. Por lo tanto, este es el suelo de momento, ¿vale? Por lo tanto, si ahora llega a esta zona de aquí y sale por aquí arriba, fijaros, entrando incluso ya a decir, mira, me voy a esperar a validación, fijaros porque vamos a intentar hacer una operación en torno aproximadamente, posiblemente en 2 operaciones, no en una, pero fijaros, de un 35-36%. Si lo multiplicáis por 6 de apalancamiento, veréis que puede ser una operación realmente fantástica. Tenemos en cuenta que en la zona de los 33, ninguna duda, casi seguro que nos va a sacar. Pero todo dependerá de cómo evolucione. Es al revés. Incluso cuando el mercado está bajista, el precio a veces se mueve muchísimo mejor. ¿Por qué solo se puede hacer apalancamiento en esta zona de aquí? Porque en esta zona lo que estamos buscando es precisamente la parte más peligrosa del mercado, lo que en cualquier otro tipo de sistema os diría, ni se os ocurra. ¿Por qué? Porque el mercado, la tendencia es mi amiga, lo normal es que tenga corrección y nuevo impulso, e incluso aquí, que también pudiera tener corrección y nuevo impulso y por lo tanto nuevo mínimo. Por lo tanto, el riesgo es muy alto al operar en este tipo de zonas. Lo que pasa es que este tipo de movimientos, cuando el mercado, cuando los inversores ven que hay una validación, que el mercado realmente parece que por fin ha marcado suelo, es cuando suelen entrar al mercado. Y si yo conozco esto y soy también de los primeros en entrar, los otros van a hacer que el precio corra fuertemente hacia arriba y van a hacer que en un mes y medio, como mucho, pueda hacer un recorrido tan y tan importante. ¿Y qué ocurre si yo intento entrar con derivados luego en la parte superior? Pues fijaros, tanto cuando el precio del índice de referencia está en tendencia alcista como cuando no, es muy probable que a veces se pueda quedar un amplio periodo de 6 meses, 7 meses o a veces incluso un año completamente en lateral. Puede estar haciendo una corrección importante el índice de referencia o puede estar haciendo una corrección mayor el índice de referencia. Obviamente la acción que acaba de hacer mínimo y que acaba de confirmar suelo no va a seguir bajando muy probablemente, pero tampoco va a seguir subiendo. Y si yo lo que estoy intentando es un beneficio especulativo y el precio se me queda en stand-by, fijaros que no voy a ganar ni un céntimo. Voy a estar pagando cada día el coste del swap, porque obviamente siempre que hay apalancamiento, siempre hay un coste, por lo tanto voy a estar pagando el coste del apalancamiento y en cambio no me estará dando beneficio especulativo. ¿Vale? Por esta es la explicación de que estas zonas tan complicadas, por esto son los traders profesionales los que normalmente trabajan aquí, y en cambio los traders de contado son los que normalmente esperan tranquilamente que haya una rotura de gráfico mensual, o sea, varias velas de meses rompiendo por arriba, esperan que venga a hacer un pullback a la zona, que es lo que hemos visto con las primeras acciones de hoy, venga a hacer un pullback a la zona de la Genial Line, y aquí, y solo aquí, cuando rebota, y además tengo entrada de fuerza, lo que estaba buscando en Continental, que no me la ha dado, que en semanal ya tengo una entrada de fuerza, la primera vela verde oscuro, es cuando entro al mercado para permanecer un año y medio, quizás hasta 2 años, hasta que llegue a mi zona objetivo. Pero esto ya no es con derivado porque puede tardar 2 o si el mercado de referencia está bajando puede tardar 3 años o 3 años y medio en llegar aquí. Obviamente pagar cada día un coste de apalancamiento durante 3 años me va a aminorar, si no del todo mucho, el posible movimiento de rentabilidad que había conseguido. ¿Vale?
Espero que, bueno, ha sido en formato vídeo por los problemas técnicos, pido disculpas. Sé que muchos incluso dejáis cosas importantes, incluso hacéis pausas en el trabajo para poder ver este tipo de directos, por lo tanto os pido disculpas. Lo que pasa es que dos equipos diferentes, bueno, el problema final venía por otro lado, pero y ahora estoy con un tercer equipo grabando. O sea, dos equipos diferentes me han dado el mismo problema. Problemas he tenido en el directo que doy cada día en YouTube, la preapertura europea a las 8:15 en mi canal de YouTube. Y problemas me ha dado también cuando estábamos haciendo el directo con Guillermo. Espero que toda la información de este vídeo os sea muy, muy, muy útil, de verdad, para entender cómo funciona el mercado. Es imprescindible entender cómo funciona el mercado para luego crecer, aprender y buscar el camino de ganar la mayor rentabilidad posible. Muchísima suerte, muy buenos trades.